El factor anti-Fujimori fue el determinante de los últimos 10 días. Cambió la correlación de fuerzas, hizo que hoy tengamos este escenario de posible gobierno de PPK. Entonces, con esa lógica, el discurso se instaló desde la mirada histórica del Fujimori, que es, digamos, está preso Fujimori, ¿no? Correcto. Y es un recuerdo que, aunque no tiene un relato histórico, digamos, objetivo y consensuado en la sociedad, para la parte de la población que estaba por definirse fue determinante. Y es sorprendente ver la unión de un sector muy conservador, sobre todo en términos económicos, que es del candidato ahora de PPK, y la izquierda que al final dijo: vamos a apoyar para enfrentar lo peor, no para apoyar a este gobierno. Entonces, ahí también se abre algo que es típico hoy en América Latina, que es la dificultad de gobernabilidad post-elecciones. Es decir, no quedan gobiernos sólidos, quedan gobiernos muy divididos, sociedades polarizadas. En este caso, el Parlamento va a ser siempre de mayoría de Keiko, porque en la primera vuelta se definió el Parlamento y ahí tiene mayoría en el Congreso. Incluso tiene más votos la izquierda que el otro partido. Entonces, la composición del Congreso, como le llaman ellos, Parlamento le llamamos nosotros, también va a ser una dificultad de gobernabilidad. Uno se pregunta qué es lo que pasa con Perú, por qué el apellido Fujimori está tan relacionado a ese país, qué es lo que ha dado a lo largo de los años. Y tenemos que pensar que hubo 10 años de gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, con un autogolpe en 1992, e incluso un tercer periodo ganado a través de las urnas, aunque ese tercer periodo se cuestionó mucho. Si les parece, vamos a repasar lo que ha sido la historia de Alberto Fujimori. Descendiente de migrantes japoneses, Alberto Fujimori nació en Lima el 28 de julio de 1938. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de la Merced y en la Gran Universidad Escolar Alfonso Ugarte de Lima. En 1957 ingresó a la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En 1984 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias de dicha universidad, de la cual poco después fue elegido rector. Las elecciones de 1990 prometían terminar con la grave crisis económica generada durante el gobierno de Alan García Pérez. En la campaña se enfrentaron en primera y segunda vuelta Mario Vargas Llosa por el Frente Democrático y Alberto Fujimori como cabeza de Cambio 90, formación política que el mismo Fujimori fundó en 1989. Todas las dificultades que la sociedad, que los políticos nos han dejado como herencia. En 1990, Alberto Fujimori fue electo presidente de Perú. Una de las primeras medidas adoptadas por su gobierno fue la realización de un fuerte ajuste económico que durante toda su campaña electoral había prometido evitar. Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas dieron el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado que abolió la Constitución de 1979. Como presidente de la República, primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Cerró el Congreso e intervino el Palacio de Justicia. La población, ilusionada con el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, como se lo denominó, y ante la creciente amenaza de los grupos extremistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, apoyó en su gran mayoría la medida. La OEA aceptó rápidamente la situación y no puso mayores objeciones. Se conformó entonces el denominado Congreso Constituyente Democrático, el cual elaboró la Constitución de 1993 que permitía la reelección presidencial inmediata, a diferencia de la de 1979, que la prohibía. Transcurridos los primeros 5 años de gobierno, Perú registraba excelentes índices de crecimiento económico, una mayor confianza en la viabilidad política y un mayor respeto por las instituciones públicas. En ese contexto favorable, Fujimori resultó vencedor en las elecciones presidenciales realizadas en 1995, tras derrotar al ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. En los años siguientes, la crisis económica, el marcado acento autoritario del presidente y los cada vez más sonados casos de corrupción en el gobierno terminaron por minar la credibilidad y popularidad de Fujimori. En el año 2000, Fujimori logró ser reelegido, pero esta tercera elección presidencial fue duramente criticada dentro y fuera de Perú por las fundamentadas denuncias de fraude.
la situación se agravó con el descubrimiento de un video que involucraba a Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori, en un caso de corrupción. Montesinos huyó del país y la tormenta política acabó provocando la división del propio Fujimori, la detención por corrupción de gran parte de sus ministros y el autoexilio de Fujimori en Japón. En 2001, después de la captura de Montesinos, las autoridades judiciales acusaron a Fujimori de cargos de corrupción, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tras varios pedidos de extradición por parte del gobierno peruano a su homólogo japonés, que fueron denegados, en noviembre de 2005, Fujimori llegó de forma inesperada a Santiago de Chile, donde fue detenido y puesto en libertad condicional bajo fianza 6 meses más tarde. En septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó su extradición a Perú, donde la justicia inició de inmediato el primer proceso en su contra. El 7 de abril de 2009, el Tribunal Supremo de Perú condenó a Fujimori a 25 años de prisión al hallarlo responsable directo del asesinato de 25 personas y de 2 secuestros, crímenes perpetrados durante su primer mandato presidencial. Otro juicio, celebrado a fines de septiembre de 2009, encontró a Fujimori culpable de los delitos de espionaje telefónico, compra de medios de comunicación y sobornos a parlamentarios, por lo que se le condenó a otros 6 años de prisión. Bueno, veíamos la historia de Fujimori y eso que tanto choca en la imagen, ¿no? Vemos a un japonés, decíamos descendiente de japoneses, cuando la situación se le va de las manos, Fujimori sale rumbo a Japón, allí es donde encuentra resguardo, y vemos a Kuczynski, que también es extranjero, ninguno de los dos te da la imagen de lo que es un ciudadano peruano. ¿Por qué pasa eso en Perú? Es difícil de entender para nosotros, porque estamos hablando de presidentes. En este caso ahora se le dice, despectivamente lo veíamos, el chino, ¿no? Y a Kuczynski se le dice el gringo, porque es de origen además europeo, padre alemán, madre franco-suiza, los dos casados con extranjeros, norteamericanos. Entonces es raro, ¿no? Es esa cosa que uno la política la siente como una lógica más de pertenencia nacional. Primero, en el caso japonés, claramente, la migración japonesa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el hecho de estar del lado del Pacífico a nosotros nos llama la atención, para nosotros es muy común el otro cruce con el lado europeo, para ellos es muy fuerte la cultura asiática, y yo creo, me quedé con una imagen, ¿no? ¿Por qué es tan popular, digamos, una sociedad tan ajena a lo que es para nosotros la lógica latinoamericana? Y hay que recordar, ahí se hacía muy bien en este relato, que el Fujimori surge muy de abajo, con una lógica muy popular, incluso en un momento confrontando con un líder culturalmente muy fuerte como Mario Vargas Llosa. Hay una frase fabulosa en una época que en la campaña de Mario Vargas Llosa decían: Mario presidente, el chino es el sirviente. Con esa imagen que a nosotros nos chocaría muchísimo, se hizo campaña y en realidad lograron que creciera Fujimori. Y hoy Keiko también recoge eso. Hay que entender que hay una enorme popularidad detrás de estos dos candidatos que tiene que ver con su base más pobre. Son dos grandes recolectores de votos en los sectores pobres de la sociedad. Mientras que por su lado, el resto del sistema político histórico que enfrentó a Fujimori venía más del lado intelectual, más del lado de la derecha y una cierta centroizquierda. Ahora es el caso de un empresario. Entonces, la idea de la comparación, la China y el gringo, la China tiene mucho más que ver con lo popular. Y el gringo tiene mucho más que ver con lo empresario, con el dinero. Entonces, esa confrontación también estuvo presente. Son categorías que nos cuestan muchísimo a nosotros entender, que tenemos un sistema de partidos donde lo que se discute más que nada son los programas. Pero en Perú esto sigue organizando a la sociedad.